Yo le invito a que vayamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 16. Primera a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, seguimos aquí en 1 Corintios, versículo 16, del 1 al 4, en el capítulo 16. Esta sería nuestra tercera enseñanza con respecto a las instrucciones en cuanto a la ofrenda. Es nuestra tercera enseñanza y última enseñanza con respecto a este tema. En primer lugar, vimos el propósito de la ofrenda. De la ofrenda, en el versículo 1, vimos que la ofrenda es para los santos, primordialmente. Y debemos ofrendar para la necesidad física de los santos y también para sus necesidades espirituales, cual también incluye, en el caso nuestro, de las necesidades propias de la iglesia, del local donde están reunidos los santos. Después vimos el periodo de la ofrenda en el versículo 2. Es decir, ¿cada cuánto debemos ofrendar nosotros? Bueno, el texto nos dice que en el primer día de la semana. La ofrenda debe ser regular, sistemática, semana tras semana. No solo debemos apilarlo, amontonarlo y darlo todo de una vez, sino que debe ser semana tras semana. Pues también nuestra ofrenda, la ofrenda hace parte de nuestra adoración a Dios, como los elementos que hacen parte del culto, la predicación, la oración y demás. También la ofrenda hace parte de esos elementos de la adoración. Y vimos en tercer lugar los participantes en la ofrenda. ¿Quiénes deben ofrendar? Bueno, vimos que cada uno de vosotros, nos dice el texto. El versículo 2 dice cada uno de vosotros, mostrando con esto que todos los creyentes deben ofrendar. Todos y cada uno de los creyentes. Nadie está exento de la ofrenda sistemática semana tras semana. Esto debe ser una respuesta tan espontánea de parte de nuestra, hermanos. Debe ser algo tan gozoso de un corazón que verdaderamente ame a Dios y que reconoce que todo cuanto tiene ha sido dado por Dios. Entonces, no importa cuánto uno tenga o no tenga, todos debemos ofrendar. Es una expresión de nuestra gratitud y de adoración a Dios. Incluso me te voy a asegurar que muchas veces aquellos que de pronto dicen que no tienen que ofrendar al Señor, hablando económicamente hablando, no ves a que no tengan, sino que más bien no hay una mayordomía o una buena mayordomía en cuanto a lo que el Señor ha dado para poder ofrecerlo al Señor. En cuarto lugar, vimos la proporción de la ofrenda. ¿Cuánto debe dar usted? ¿Cuánto debemos dar nosotros? Bueno, el texto nos dice, conforme a lo que Dios nos ha prosperado. Conforme a lo que Dios nos haya prosperado. Lo cual vimos que es según Dios nos haya ayudado en el camino. Esa expresión quiere decir, conforme a lo que Dios nos haya ayudado en el camino, hermano. No hay cantidad, no hay porcentaje. Es de lo que Dios le ha dado a usted.
conforme a lo que Dios le haya dado a usted. Así debe usted ofrendar. El Señor sabe cuánto le ha dado a usted. Así que cuando usted ofrenda, pues ya el Señor obviamente sabe acerca de esto. Y debemos entender en todo esto que todo cuanto tenemos es del Señor y que nosotros somos simplemente administradores de Dios, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero ahora viene una cuestión crucial y es ¿a quién o quiénes deberían administrar las ofrendas o las donaciones que nosotros damos? Bueno, no creo que Pablo nos dé una instrucción específica, al menos aquí, sobre eso. Pero viene bien algunos elementos mencionados en estos versículos que acabábamos de leer, en los versículos del 1 al 4. Y esto nos lleva entonces a mirar este punto. Vamos a tratar cómo eran manejadas las ofrendas en el tiempo de la iglesia primitiva. Y de allí vamos a extraer algunos principios para nosotros en nuestros tiempos, según cómo eran manejadas las ofrendas en la iglesia en el primer siglo. Quiero que miremos el versículo 2 en su parte B hasta el 4. Guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces vemos en este pasaje las ofrendas de los santos eran manejadas en la iglesia. Primero, el apóstol les decía que guardaran las ofrendas hasta su llegada, para que hasta entonces se recojan todo lo que había sido recolectado, como nos lo dice en el versículo 2 en su parte B. Ahora quiero que observe esto. El apóstol Pablo está diciendo de alguna manera con respecto a esto, que la ofrenda, el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, diciendo algo más o menos así. La ofrenda no debe ser provocada por apelaciones emocionales en periodos de tiempo. La ofrenda debe ser, amados hermanos, sistemática, como ya hemos visto, semana tras semana. La ofrenda debe ser en el flujo de la vida, cada 8 días, cada vez que nos reunimos como iglesia. Y no debe ser como el resultado de una apelación emocional o periódica. Me explico con respecto a esto. Que hay personas que quizás ofrendan cuando hay alguna necesidad imperiosa, cuando hay algo que lo amerite. Pero incluso hay algunas personas que dicen, bueno, no veo tanta necesidad aquí, no voy a ofrendar. O no veo algo que realmente como que sea tan importante o tan imperioso, entonces por esa razón voy a esperar allí, no voy a ofrendar. No, la ofrenda no es algo en lo cual esperemos a nuestras apelaciones emocionales o periódicas. Los cristianos necesitamos aprender acerca de esto, hermanos. Hay tantos cristianos que no conocen el significado de la ofrenda sistemática, de la ofrenda sacrificial generosa. Hablando en los términos de que la ofrenda hace parte de la adoración que nosotros ofrecemos a Dios. Y esperan a que haya algún tipo de sentimiento espiritual. O cuando algo o algún asunto surge y entonces ahí es cuando vienen a dar. Pero no conocen el verdadero significado de la fidelidad. Nosotros debemos ser fieles a Dios en todo. Esto incluye también el asunto de nuestra mayordomía, de nuestros recursos, de aquellos recursos que el Señor nos ofrece o nos concede a nosotros. Ahora, debemos ser conscientes que puede haber veces
o pueden haber momentos o circunstancias en las que tengamos que dar para cubrir una necesidad inmediata. Eso es algo que puede suceder en algún momento, sí. Porque algunas necesidades pueden ser de manera inmediata o imperiosa e imprevistas. Puede que suceda. Pero el punto es este. Quiero que vayamos y miremos esto. El punto es que nuestra fidelidad y nuestra generosidad deben ser mostradas o deben ser lo que nos guía a nosotros al momento de ofrendar. Nosotros debemos ser sensibles, hermanos. Debemos ser muy sensibles a las necesidades en el pueblo del Señor y no dar solo cuando toca, sino que debemos dar siempre. Hermanos, si nosotros verdaderamente hemos sido bendecidos por el Señor, si el Señor verdaderamente nos ha provisto y nos ha prosperado en el camino, no es simplemente para que nosotros tengamos buenas casas, buenas cosas y disfrutemos para nosotros mismos, sino que entre el propósito por el cual Dios nos concede y nos ayuda y nos prospera en todos estos asuntos, es para que nosotros podamos aportar mayormente para el avance del reino, para que seamos sensibles a ello. Muy probablemente puede ser que en la iglesia en ese momento no haya la suficiente necesidad, pero sin embargo no sabemos. Si yo estoy bendecido, aporto según lo que el Señor me ha concedido a mí. Ser sensibles a esas necesidades, porque hay que difundir tratados, hay que aportar a las personas que están en necesidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que en este sentido el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que sea un asunto emocional, lo cual sea movidos ustedes para dar algo. Cuando llegue ahí, no quiero que tenga que estarles demandando y forzarlos a que den. Con respecto a la iglesia, los corintios, a la ofrenda que iban a ser mandada a la iglesia en Jerusalén. Él simplemente dijo, recójanlo, hagan semana tras semana. Cuando yo vaya no tenga que decir de pronto como hacen en algunos lugares, una ofrenda especial para llevar en tal parte. No, debe haber suficiente ya, debe haber una recolección suficiente de tal manera para que la iglesia pueda aportar a otros creyentes. Entonces, esta es la idea, hermano. Esto es lo que de alguna manera está queriendo decirnos la palabra del Señor aquí, enseñarnos que debemos ser sensibles a las necesidades de la iglesia, que debemos prepararnos también según lo que el Señor nos haya a nosotros dado y estar siempre prestos para tener un corazón generoso, para aportar, para dar, de tal manera que pueda avanzar el reino del Señor. Teniendo esto en mente, quiero hablar acerca de una implicación práctica, algo que podemos nosotros implicar de manera directa de ese pasaje, lo cual de alguna manera puede verse a simple vista. Y es lo siguiente, hermanos. La manera en que ayudamos a los necesitados no debe ser algo improvisado o reaccionario, sino que debe ser algo programado y consciente. Mire, Pablo no quería que la ayuda a los hermanos de Jerusalén se viera como una carga, sino que se viera más bien como un gozo para que ellos, al poder participar, y por eso no quería que fuera solamente un evento único, sino que era algo en lo cual ellos pudieran programarse para ayudar y pudieran pensar eso cada domingo, pensando siempre en las necesidades del pueblo del Señor. Y esto es muy útil, hermanos, para nosotros también, de manera general, porque la gran mayoría de las veces nosotros no nos programamos para ayudar. Más bien nos convertimos en reaccionarios al que nos pide. Y eso muchas veces nos trae frustración y amargura, porque simplemente estamos reaccionando a cualquier necesidad o algo enseguida, y algunas veces nos trae frustración y amargura. Pero permítame decirles algo.
La generosidad reaccionaria no es generosidad. Es más bien una limosna que yo doy para no quedar mal en algunas veces, o para que no tengan una mala impresión de mí, para que no digan este hermano o esta hermana son tan tacaños, son tan duros, no. Pero si nosotros hacemos planes y en nuestra mayordomía apartamos, si nos es posible, algo, aunque sea pequeño, para poder participar algún hermano necesitado, eso realmente traerá gozo, hermano. Eso trae un gozo mayor. ¿Saben por qué? Porque esto demuestra que estamos arreglando las cosas conscientemente para que así sea. Estamos conscientemente sirviendo, siendo conscientes en el tema de la generosidad, en el dar, pensando siempre en el otro. Nosotros somos muy egoístas. Nosotros simplemente pensamos muchas veces en nosotros mismos y no pensamos en el prójimo, no pensamos en nuestros hermanos. Pero yo creo que nosotros deberíamos como iglesia empezar a meditar y ser más conscientes en estos asuntos. Ser programados. No es simplemente cuando, en el caso de pronto de la ofrenda, hay algunas personas que no preparan la ofrenda antes de venir, sino que de pronto en el momento llegaron, me toca esto, y dan. No hay una preparación debida. Debemos incluso prepararnos para el tema de la generosidad, ser conscientes de ello. Y eso de alguna manera es lo que el apóstol Pablo aquí está dando en el versículo 2, en su parte B. Que tengan todas estas cosas listas, que la iglesia se prepare para ofrendar, para servir. Hacerlo algo de una manera espontánea. Pero luego, estas ofrendas debían ser administradas. Estas ofrendas o estos recursos deben ser administrados. Y deben ser administrados por hombres fieles, que se aseguraran de que se les diera el uso por el cual se habían recogido esas ofrendas. Versículos 3 y 4. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hermano, de esta forma, la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, se aseguraba que las ofrendas no fuesen malgastadas o que fuesen usadas para fines egoístas de una sola persona, sino que existía un pequeño grupo de hermanos fieles que garantizaban su uso correcto. Y este principio también se ve en 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 y 21. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículos 16 al 21. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sí nota?
Varias cosas aquí, hermanos. Era una ofrenda abundante. Estos hermanos daban en gran medida a pesar de su pobreza. Y vemos también aquí de que el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes, no dice el nombre, no sabemos quién es, pero lo que sí sabemos que era un hombre de un buen testimonio, juntamente con Tito, hombres fieles, los cuales procuraban hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Hermanos, de esta forma se aseguraban entonces de que las ofrendas de los santos, esa ofrenda que era recogida en la iglesia en Corintios, eran utilizadas para fines correctos. Y de igual forma, hermanos, hoy la iglesia tiene que hacer lo mismo. Nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Quiero que mire un poco más acerca de eso. El apóstol Pablo está diciendo algo así como esto. Miren, una vez que haya dado ese dinero, voy a colocar ese dinero en las manos de algunas personas para que lo lleven a Jerusalén. Esa era la idea. La pregunta es, ¿quiénes eran esas personas que iban a administrar ese dinero? Bueno, eran personas aprobadas por ustedes, por la iglesia, con cartas que los acompañaban para afirmar que verdaderamente eran personas dignas de confianza. Hermanos, queremos ver cosas aquí que el Señor nos está mostrando. La primera implicación de esto es que la protección en toda la ofrenda de la iglesia es que el dinero sea cuidado por hombres aprobados, por hombres piadosos, por hombres honestos. Esto es lo que vemos en la palabra del Señor. Ese es el punto que nos quiere mostrar el apóstol Pablo aquí, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la protección en la iglesia, los recursos que la iglesia aporta. Bueno, podrían preguntar, ¿para qué estás tratando de explicar ese punto? ¿Qué tiene que ver con la iglesia esto? Hermano, simplemente esto. Que yo creo que conforme usted ofrenda de manera sistemática y de manera fiel para la tesorería de la iglesia, también la iglesia, oiga bien, también la iglesia tiene la obligación de escoger hombres piadosos que estén a cargo de esos fondos de Dios. ¿Acaso no hemos escuchado en muchas oportunidades, en algunas otras congregaciones? De hecho, yo llegué a escuchar una vez de alguien en una congregación que administraba los recursos de la iglesia. Y cuando fueron a pedir cuenta, ya el hombre había llevado dinero para otros lugares. En la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿quiénes eran los que manejaban el dinero? Vinieron y lo colocaron a los pies de ¿quiénes? La Biblia dice que en la iglesia primitiva los recursos económicos, materiales, los traían a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, ¿y qué? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia primitiva nunca le entregaron el dinero a nadie que no tuviera la capacidad espiritual para manejarlo. Mire, la iglesia primitiva no dio los recursos
o el dinero de los santos a los banqueros o a personas que tuvieran un gran trasfondo financiero. Eso no es lo que nos enseña las escrituras aquí. No se lo dieron a los hombres de negocio, porque ellos sí saben manejar el billete, porque ellos sí saben manejar el dinero. No, hermano. Se lo dieron a los hombres piadosos, a hombres temerosos de Dios. Y más adelante, los apóstoles se ocuparon tanto en Hechos 6 que dijeron: miren, tenemos que entregarnos a la enseñanza de la palabra y tenemos que entregarnos a la oración. Entonces encuentren a otros hombres que se ocupen de este asunto. ¿Y saben ustedes cuáles fueron los requisitos de esos hombres? Los cuales llevan administrados recursos de la iglesia. ¿Deberían tener algo de preparación financiera? ¿Deberían tener algo de negocios? No. Él dice, inspirado por el Espíritu Santo, encuentren a hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Del 1 al 5, perdón. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los requisitos de los hombres para manejar los recursos de la iglesia, ¿cuáles eran? Según el Espíritu Santo de Dios que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, hombres que tuvieran temor del Señor, que pudieran entender y saber que esos recursos, sí, son de la iglesia, pero son del Señor. Hermano y hermana, nunca dé dinero a alguien que no sea espiritual. Si usted en algún lugar o algo así, en la iglesia, hermano, principalmente, debemos mirar a personas temerosas de Dios. Nunca en manos de alguien porque simplemente tiene conocimientos académicos o financieros. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Coloque los fondos en las manos de las personas más piadosas que hay. Todo debe hacerse en la iglesia de Dios decentemente y con orden. Como dice 1 Corintios 14:40, decentemente y con orden. Hemos hablado de las ofrendas, de que debemos ofrendar y que esos recursos igualmente deben ser bien administrados para el propósito para el cual Dios lo ha dado. Hombres capacitados, hombres con temor del Señor. Quiero decir unas palabras finales con respecto a esto. Hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de participar de la gran obra de expansión de su reino. Es un privilegio que el Señor nos ha concedido y tiene que ser visto así, como un privilegio que el Señor nos da, de que podamos participar en la expansión de su reino
Y por otro lado también que podamos ser de alivio de los pobres por medio de lo que Él nos provee. Que nuestro recurso, aquello que el Señor nos da, pueda servir para otros. Cuando nosotros pensemos en dar, hagámoslo con nuestra mente puesta en el Evangelio. Con nuestra mente puesta en el Evangelio y en la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Dándolo, el Señor Jesucristo dándolo todo por salvar a pecadores miserables como usted y como yo. Él lo dio todo ahí en la cruz de Calvario. Su sangre, su vida, por pecadores miserables como nosotros. Esa es la más grande muestra de generosidad. Pero nosotros no queremos dar de aquello que incluso no es nuestro, sino que el Señor nos ha dado. Mire el Evangelio, mire a Cristo, mire esa muestra de generosidad, la más grande muestra de generosidad, entregándose por completo por nosotros. Amigo, esa generosidad de Cristo también se extiende a ti hoy. Segundo a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico se hizo pobre, pero con un propósito, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Él también murió, si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él murió también por tus pecados para llevarte a la gloria. Mire, con respecto a estos temas de la ofrenda y de dar, con este tema de el mal llamado evangelio de la prosperidad y demás, quizás las personas se inundan mucho de malos testimonios, de cosas que pudieran suceder, porque vemos constantemente de hombres llamados pastores, ministros, que hacen mercadería de la fe y demás. Quizás tú, amigo, hayas sido inundado también de esos malos pensamientos y de estas cosas que no deberían suceder. Pero quiero decirte, el corazón del hombre es malvado y va de continuo solamente al mal. Y eso que vemos en cuanto a cómo hacen uso incorrecto de los recursos, de las ofrendas, de aquello que el Señor ha destinado para la obra y el avance de su reino, es simplemente una muestra de esa maldad, de la corrupción que hay en el corazón de los hombres. Te digo, amigo, no seas tú llevado de lo mismo. Ven a Cristo y abraza la verdad. Confiesa al Salvador y confía en Él. Ven a Cristo y verdaderamente tendrás la felicidad y el gozo y la generosidad de Cristo derramada en tu corazón al salvarte y librarte de tus pecados y de tu maldad. Hermanos, como iglesia, tenemos que ser una iglesia que verdaderamente honre al Señor en estos asuntos. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los recursos. Hay muchos ministros, hay muchos hermanos, predicadores, personas que necesitan, que aún no les ha llegado el evangelio. Y se necesitan recursos para hacer tratados, para hacer folletos, para mandar a algún hermano o alguna persona a llevar el evangelio en otros lugares. Incluso no tenemos que ir ni muy lejos. La misma iglesia también, nuestra iglesia local, hermanos, también necesita. Y Dios nos ha dado mucho. Quiera Dios concedernos un corazón lleno de generosidad, de gratitud,
y que podamos ser fieles en este asunto, honrando y glorificando a Dios con las finanzas, con los recursos que Él nos da, hermano.